estamos en este martes. Super martes. Super martes de super periodistas, con la presencia de Ernesto Ledesma y de Rubén Luengas, a quienes damos la bienvenida. Bienvenido, Ernesto. Gracias, Julio. Bienvenido, Buenas tardes. Rubén. ¿Y ahora qué no hay saludo? Ahora no hay saludo. ¿Tienes miedo del coronavirus? Con el puro codo. Ahora es al estilo abrazos y también balazos, porque los balazos siguen por todos lados con una... bueno, sí. Con mucho poder. Pero bueno, esta es una mesa que todos los martes reúne a Rubén Luengas y a Ernesto Ledesma, por fortuna. Y bueno, los temas de la semana los vamos abordando conforme suceden. Vamos a hablar ahora una mesa de hombres, porque así los martes nos toca. Vamos a hablar sobre los temas de este fin de semana, de la marcha dominical, del paro nacional, al menos así denominado, de ayer, y pues las opiniones que tengamos. ¿Quién quiere iniciar con el comentario que desee sobre este tema? Mi querido Ernesto. Hombre, Ernesto. muchas gracias, don Rubén, don Julio. Bueno, me parece que fue memorable en muchos sentidos. En el caso de Rompeviento TV, sacamos un breve reportaje, además de hacer una cobertura completa, y de lo que prácticamente casi no sacamos nada es de los actos violentos que llegó a haber, que me parece que se convirtieron en un distractor una vez más. Por eso no simpatizo mucho con esos actos, porque considero que distraen el tema fundamental. Y que, tratando de resumirlo... Pero como periodista tienes que dar cuenta de lo que sucede. No, sí dimos, pero hay que ver qué dimensión le das a eso, ¿no? Porque la mayoría de los periodistas, de los medios, le dieron una gran cobertura a eso y no a la crisis que hay en el país, ni a las exigencias que había de las compañeras a lo largo y ancho de la República Mexicana, ¿no? Esto es que se visibilice la violencia, que se visibilice acceso a derechos humanos, una petición constante de una comisión especial en feminicidios, una comisión especializada en feminicidios, un sistema de justicia penal acusatorio que no dependa de que solo la mujer denuncie. En fin, hay una larga lista de peticiones que me parece que eso es lo pertinente que hay que abordar en lo que toca a la atención que está dando el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de la Federación, el papel de las fiscalías. Hay varios elementos ahí que atender. Esto es, ¿quién designa los fiscales estatales, por ejemplo? ¿No? Pues que tienes que estar en los congresos estatales decidiendo a los fiscales estatales, el fiscal general de la República, el papel no solamente de Andrés Manuel López Obrador en lo que toca a las funciones y a lo que tendría que atender en lo que toca a feminicidios, a la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos, sino también la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece que hay que empezar a puntualizar cuál es la exigencia a cada dependencia, ¿no? A la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Fiscal General de la República, al Ejecutivo Federal, al Congreso mexicano, de qué es todo lo que se tiene que regular y reglamentar para que no se convierta esto, además, en una acción de 2 o 3 días y que después se va diluyendo y se va diluyendo, ¿no? En un primer rebote comentaría eso. Rubén Luengas. Mira, en mi caso cruza por mi mente que sociológicamente en México pasamos de castrados a machos, pero sin pasar por hombres. Del no te metas, del no digas nada, cuidado, el poder, las balas, pero sin pasar por hombres. Es mi concepto. Y el hecho de pasar por hombres evidentemente está implicando el tener una relación sana con el ser humano femenino, y en México pues no la hemos tenido ni en otras partes del mundo, que hemos estado bajo el paradigma del patriarcado y del paradigma masculino. Sin embargo, creo que no podemos ubicar el movimiento feminista como si fuera un tabique unívoco, y este es el movimiento históricamente no se sostiene, hay diferentes manifestaciones. Hay manifestaciones donde incluso
en realidad había un feminismo que buscaba igualarse al hombre. Uno de estos ejemplos, Edward Bernays, el padre de la propaganda, que actualmente en los Estados Unidos lo presenta como el padre de las relaciones públicas, el padre de la propaganda, organizó un desfile en Nueva York para que las mujeres fumaran. Es el responsable de que las mujeres fumaran. ¿Qué hizo? Filtró a la prensa. Las mujeres iban a salir en este desfile con cigarros y los iban a fumar como un signo de emancipación de la mujer. Y a los cigarros les llamaban las antorchas de la libertad, haciendo alusión. Todo estaba, desde el punto de vista de la propaganda, bien planteado. Y las mujeres que hicieron eso, ¿verdad?, estaban apelando a una cuestión fálica. Es decir, mi cigarro será mi pene femenino. Y el verdadero movimiento feminista al que yo respeto y reivindico como tal es aquel que quiere ejercer su humanidad plena de mujer, no de seguir al hombre, y en este caso además manipulado por el sobrino de Sigmund Freud para incorporarlas al mercado del tabaco. ¿Sí? Entonces creo que debemos seguir teniendo mucho cuidado y aplicar aquello de crítica y verdad de Roland Barthes, que dice: la crítica no es paz, la crítica es distinguir, separar, desdoblar para hacer algo más inteligible. Entonces ahorita este fenómeno me parece fundamental. Yo le doy la bienvenida, a favor completamente de la marcha, a favor del paro de ayer. Sin embargo, sí creo que hay intrusos. Sin embargo, esto que tú dices de la parte de la violencia, que yo sí le di un poco vuelo ayer, pero diciendo, esto no debe de eclipsar lo legítimo de este movimiento, que tiene que reivindicar a la mujer como tal y no viendo al hombre como el enemigo. Tal vez al hombre golpeador, al hombre que ejerce ese machismo de manera violencia, sí, pero lo tienes que aislar del hombre como tal, porque hay padres correctos, hay hijos correctos, y muchas mujeres no quieren ver un movimiento donde se antagonice hombre y mujer, cuando en realidad somos seres complementarios. Ernesto, te pregunto, en el mosaico general de las manifestaciones que se dieron, tanto la marcha como el paro, con muchos ingredientes no necesariamente homogéneos, pero ¿crees que resultó positiva la marcha? ¿Crees que hubo manipulación? Y por último, ¿crees que los intentos de la derecha de montarse en este movimiento prosperaron o no pintaron? Bueno, son tres cosas ahí que me estás planteando. Mira, Julio, yo en la primera, yo creo que fue sublime la marcha, fue maravilloso. Yo estaba encantadísimo. No tuve ningún problema, nadie me agredió, me metí a varios contingentes, hasta en algún contingente de los que se consideran así más radicales. Ajá. Llegó una chava y me dice: oye, mira, ¿sabes qué? Aquí solo vamos a estar mujeres, si quieres seguirnos, pásate hasta atrás, ¿no? Bien. Sí, bien. Claro, en extraordinaria forma, ¿no? Sí, que dices, sí. Que lo agradeces y claro, ¿no? Intentamos hacer la cobertura. Todas las compañeras estuvieron haciendo la cobertura, varios de nosotros también estuvimos haciendo la cobertura. Yo creo que es inspirador para todo el país la movilización que hubo. Creo que, claro que hubo intentos de boicotear un poco esto. Uno entre grupos naturales que consideran que así va, ¿no? Y otro infiltrados o infiltradas. Lo que me quedó muy claro es que las chicas que causaron destrozos estaban organizadas, a diferencia de otros. Y me parece que hay actos como el de que se viralizó mucho, de la chica que avienta a la bomba molotov. La bomba, que unos dicen si era molotov o no. Lo que haya sido era una bomba que dañó a una compañera, pudo haber dañado más. Y para mí tendría que ser una advertencia, porque en otra manifestación puede haber muertos. Y puede haber compañeras dañadas, y eso incluye a policías, mujeres policías que se portaron a la altura, sufrieron, que se portaron a la altura, con unas humillaciones tremendas. Hubo hasta una chica que abrazó, ¿no? Sí, que esa es la imagen de lo que... Esas son las cosas que nosotros sacamos como medio, ¿me explico? Había que rescatar este amor, esta solidaridad entre compañeras, y no este otro lado, ¿no? Que
yo puedo entender en tiempos pasados el embosarse, ¿no? El pasamontañas por los riesgos. Ahora que no hay orden de represión, que no hay orden de que te van a espiar y te van a seguir, ahora el cubrirse el rostro tiene una connotación distinta, me parece. Y se me viene me tocó estar hace muchos años, era creo el 2008, sí, 2008, en Suiza. Nos habían invitado a algunas actividades allá políticas y era el 1 de mayo y había una gran marcha. Y como se organizaba la gente allá, era una marcha impresionante de todas las culturas, de todos los países, porque Suiza es un país de migrantes también, musulmanes y de donde quieras ver. Y había un elemento ahí que a mí me gustó mucho, que es los grupos anarquistas que se inclinan por llevar algunas bombas, por romper algunos establecimientos que simbolizan el capitalismo a ultranza, etcétera, etcétera. Y están todos los demás. Entonces, la gran manifestación que duró horas, en el principio están todo el contingente que va en una marcha pacífica, que no le apuesta a destrozar, ni a romper nada, ni a agredir a nadie, incluyendo policías, ni a nadie. Y está el bloque negro. Y el bloque negro viene después. Y es un acuerdo entre ellos, ¿no? O sea, entre todas y todos los manifestantes es, nosotros no queremos, no simpatizamos o no queremos que haya agresión en nuestra marcha. Porque además eran mayoría. O sea, el bloque agresor, ¿cuánto era? ¿3%? ¿2%? Y me estoy yendo elevadísimo. Sí. Échale el 1%, Menos, el 0.5%. Y ese bloque va a cambiar toda la connotación de un esfuerzo maravilloso de las compañeras. Claro. No creo que vaya. Por eso me parece que hay que también estudiar en otros lugares, en América y en otros países, porque hay ejemplos de cómo se puede convivir de una mejor manera. Terminaba la marcha de Suiza, terminaron de marchar el gran bloque, que era también el 98, 99%, se guardan y entonces viene el bloque negro, ¿no? Y empiezan y la confrontación con los policías, etcétera. Pero el bloque negro de allá no se esconde entre la población, no se oculta ahí, Claro. se camuflajea, poniendo en riesgo a las otras compañeras, porque había niñas, había personas de la tercera edad, ¿no? Eso creo que podría ser útil. Alguna vez en Jalapa, Veracruz, cuando estaba Javier Duarte y estaban las protestas, hicieron una marcha parecida. Y entonces les dije, se viralizó, todos los que iban a participar en la marcha, no te cubras el rostro para marchar. Si te cubres el rostro, no marches, organiza tu marcha, ¿no? Claro. No sé, a lo mejor son cosas que podrían salvar, ¿no? Rubén, te voy a hacer una pregunta y cuando quiera contestar Ernesto nos vamos a ir a corte. Así está ya todo programado y preparado. Perdón. ¿Cuál crees que es el saldo político que queda para el presidente López Obrador luego de estas movilizaciones femeninas? Bueno, eso me da pie para decir que en redes sociales estuvieron manejando un video donde salen personas encapuchadas, mujeres, de un vehículo policial. Y los comentarios eran, vean cómo el gobierno de la Ciudad de México las llevó, las acarreó para reventar esta marcha. En realidad se trata de las personas que fueron detenidas en el Politécnico, y seguramente ya lo informaste, pero vale la pena decirlo, que fueron detenidas por una serie de... y que además estaban dirigidas por un hombre. O sea que es interesante, pero el saldo político, sin duda, para el presidente López Obrador es que él, independientemente de estos grupos radicales, aunque no me gusta luego utilizar la palabra radical, porque en realidad la palabra radical es lo que es de raíz. Pero estos grupos que buscan la violencia, que buscan desprestigiar algo, él no puede eludir un llamado de la sociedad mexicana en el cual el Estado tiene una responsabilidad para actuar en favor de esta dignificación del ser humano femenino
y del ser humano masculino y de la infancia y de todas las instancias que gobierna. Tiene que meterle sin duda a eso que va más allá de que 50% de mujeres y 50% de... Yo pongo como ejemplo, a mí de qué carambas me sirvió que Margaret Thatcher, como ser humano, fuera mujer y esto. ¿De qué me sirvió que Condoleezza Rice, mujer y además afroamericana, fuera la secretaria de Estado norteamericano? Absolutamente de nada. Actuó bajo el paradigma de los amos de la guerra, punto. Claro. Su condición de mujer no sirvió absolutamente para nada ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente rescatar esa aportación de la mujer integral, que aunque suene conservador, incluye por opción a aquellas mujeres que optan por la maternidad. Habría que escuchar a Mercedes Sosa con aquella canción de Las manos de mi madre, porque de repente parece ser que hay un feminismo que incluso quiere negar la opción libre de cada mujer de el ser madres, ¿no? Claro, claro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que el presidente tiene que hacer un poco a un lado su paradigma personal para entender este llamado y materializarlo en acciones culturales, públicas, de política social, para dignificar a la mujer que ciertamente ha estado bajo el yugo masculino. Ernesto, no nos queda más que irnos a la pausa comercial y ya volvemos para que tú, Ernesto, en un minuto, para que tú, Ernesto, nos digas tu opinión sobre el saldo político del presidente López Obrador. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía en La Octava. Vamos a continuar con esta mesa de super martes, de super periodistas, con Ernesto Ledesma y con Rubén Luengas. Ernesto, te toca el turno de decirnos qué piensas, cuál es el saldo, cuál es el posicionamiento a estas alturas del presidente López Obrador respecto a los movimientos feministas de domingo y de lunes. Mira, yo creo que el saldo es negativo para Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel ha sido muy hábil en muchos sentidos, en muchos ejes temáticos. Me parece que feminismo no es su tema, ni debe él presentarse como experto, ni mucho menos en ese sentido. Creo que hay que mirar como los distintos ángulos que tiene este caso, en cómo lo manejó el Ejecutivo Federal, cómo lo están manejando las secretarías responsables de dar una atención a los feminismos, a los casos de feminicidios, perdón. Y por el otro lado, esta ultraderecha que está verdaderamente, enloquecida, ¿no? Hay un ataque frontal y sí aprovecharon estos desatinos que tuvo Andrés Manuel, desde mi punto de vista, de cómo abordar esto. Un ejemplo es cuando se dan estos conflictos entre el gremio, entre periodistas allí en la mañanera, pero después hay un periodista que incluso yo lo entrevisté en Rompeviento TV, en el programa que tengo oportunidad de conducir, que es Perspectivas, que se llama Poli, no me recuerdo su apellido, y yo vi en esa entrevista que hace él declaraciones que le hace Vicente Serrano, y que hace declaraciones lamentables, muy lamentables, y que van más allá de una crítica, ¿no? Ese es otro piso. Oye, ese es otro nivel, lo han visto, ¿no? Con el parche un día en un ojo, y digo, si eso es verdad, eso es, sí. Yo no sé. Sí, mira, más allá de eso, la periodista pues se levanta y le plantea a Andrés Manuel esa situación. Y yo creo que esa situación era distinta a la conflictividad que había entre periodistas ahí en la mañanera. Eso tiene otra naturaleza, y que no tendría que haber sido, ya tranquilos, abrácense y reconcilien. No, eso tiene otra naturaleza y creo que se le tendría que dar una atención distinta, ¿no? Ese es por un lado. La postura que en distintas ocasiones, en distintas mañaneras le estuvieron planteando a Andrés Manuel, y que me parece que no está teniendo el tino, uno, de llevar a quienes tiene que llevar, la secretaria de Gobernación, la subsecretaría de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Búsqueda,
expertas dentro de su gabinete, expertas en feminicidio y en defensa de las mujeres. O sea, no tendría él que haber intentado atender eso, sino llevar a quien lo está haciendo y que a ellas se les pudiera hacer el cuestionamiento de ¿estás creando una fiscalía especializada en feminicidios? No, estás creando un pool que se articule entre entre dependencias de gobierno para que puedan dar una atención a eso o no. Ese es por un lado. Y por el otro tienes que Andrés Manuel está... El nivel de denuncias que ha hecho Andrés Manuel sobre los niveles de corrupción, Secretaría de Salud, tantéale en millones, en miles de millones de pesos y de dólares. Secretaría de Salud, Pemex, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión Federal de Electricidad, la corrupción que se ha descubierto entre la federación con exgobernadores. Y ahí tienes unos que están incluso viviendo en otros países prófugos de la justicia, como Duarte, la Sedesol. O sea, vaya, no es menor el enemigo que tiene Andrés Manuel López Obrador con las farmacéuticas, con todo lo que está tocando en términos de corrupción. Y eso me trae a cuento esto que tú denunciaste ayer, que tiene que ver con estos diplomáticos que se reunieron en la Embajada de Estados Unidos y el tema que abordaste, que ahorita nos gustaría que lo pudieras plantear. Pero en términos, tratando ya de terminar esto, no hay que perder de vista eso. O sea, sí hay una campaña para tratar de tumbarlo y él tiene que poner atención, porque cuando hace declaraciones que no son pertinentes y no le da la atención debida a temas tan delicados como los feminicidios, él lo sigue metiendo en una generalidad. No le he escuchado algo preciso en eso. Por ahí iría. Bien, Rubén Luengas se ha dado a conocer por la agencia Reuters, su reportero o periodista corresponsal Dave Graham, una reunión del pasado viernes en la Embajada de Estados Unidos en la que habrían participado representantes de varios países europeos, incómodos o fuera de lugar respecto a lo que López Obrador plantea de revisar contratos energéticos por miles de millones de dólares. Una especie de pacto de la embajada. ¿Cómo lo ves ese tema? Mira, una de las personas que presionaron muchísimo para que se diera la reforma energética en México, una de las personas que estuvo muy metida en esto fue Hillary Clinton, la mujer Hillary Clinton, que de nada me hubiera servido que llegara a la Casa Blanca, dicho sea de paso. Entonces, ahora el actual embajador de los Estados Unidos en México, que habla un perfecto español, muy buen español, para mí no es menor que sea el hijo de quien fuera el embajador, no el día del golpe de Estado en Chile, sino 2, 3 años después es enviado como embajador a Chile y evidentemente es el que representa al país que estaba tratando de implementar el neoliberalismo a través de los Chicago Boys en Chile, ¿verdad? Entonces, y él ha dicho respetar mucho a su padre y lo admira, etcétera. Entonces, la política exterior de los Estados Unidos, para nadie es un secreto que donde hay un embajador está metida ahí la CIA y están metidos una serie de intereses. A México le asignaron desde el exterior, incluso hubo sé que algún tonto útil por ahí va a decir que es conspiranoico, pero allá en Banff, en Canadá, hubo una reunión hace tiempo donde estuvo presente incluso Pedro Aspe y se trataba de todo este asunto de la integración de América del Norte. Claro. Si sabes de eso, qué bueno, me da mucho gusto. Y luego, evidentemente, con el señor Fox, cuando se firma la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN, dicen que no lo firmaron, pero lo acordaron Martins de Canadá, Fox de México y Bush en Waco, en marzo del 2005, contemplaban la seguridad energética de América del Norte. Luego viene la entrega de los recursos naturales, del petróleo, con el señor Peña Nieto, que fue un títere de los poderes fácticos, por eso lo premiaban.
Entonces, esto que has estado comentando es gravísimo, porque en ese papel que le asignaron a México fue el papel que desempeñó la docena trágica del PAN y el señor Enrique Peña Nieto, de entregar para luego ellos andar por el mundo ahí con máscaras o sin máscaras o con pelucas o sin pelucas para disfrutar de lo que ganaron. Y tenemos a un presidente nacionalista, como lo es Andrés Manuel López Obrador, que evidentemente quiere revertir esta cuestión y se reúnen con todos los poderes estos del mundo para ponerlo en jaque y que nada de que revertir. Y ahora hasta el coronavirus le está ayudando porque está afectando. ¿No? ¿Reuters? No, digo, la embajada no. Reuters preguntó y la embajada le dijo que no comentaban ese que no tipo comentaban de ese tipo de, pero ahí está. Y así se manejan, precisamente así se manejan. Entonces, es preocupante sin duda, y creo que los mexicanos debiéramos de estar muy atentos y en ese sentido muy por encima de nuestras diferencias, si no queremos que México se convierta en una franquicia más, en una especie de Starbucks grandotote, ¿no? Ernesto, según la nota de Reuters, quienes se habían reunido el viernes en la mañana en la Ciudad de México, en la embajada estadounidense, habrían sido diplomáticos de Canadá, Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, España y los Países Bajos. La idea era expresar sus inquietudes y la mejor manera de transmitírselas a López Obrador. ¿Qué opinas sobre todo este tema, Ernesto? Pues me estás hablando de los principales países de la Organización Mundial de Comercio. Hablando de que la vez pasada lo abordamos, ¿no? Ajá. Pero fíjate. Y del Club Bilderberg, ¿en serio? Sí. No es nada. No, y es como dice Rubén, ¿no? Claro que no es un asunto menor y que sí hay que dar un seguimiento importante a esto. Me parece que empezó un roce entre el embajador con el presidente López Obrador por la empresa esta en Sonora, no recuerdo el nombre de la... Constellation Brands. Y sobre todo por la respuesta que da Andrés Manuel, porque Andrés Manuel lo que hizo cuando la embajada le manda la advertencia, oye, esto no le va a gustar, Andrés Manuel, ¿dónde vas, maestro? ¿No? Atrás de la raya que estamos trabajando. Y esta reunión me parece que hay que darle también mucho seguimiento en lo que toca al papel que van a jugar los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación van a seguir en esta lógica alarmista y catastrófica con el coronavirus y con el conflicto tremendo que tiene ahí Rusia con Arabia Saudita y con la caída del petróleo, ¿no? Creo que es lamentable que esta gente, con tal de recuperar el moche perdido en miles y miles de millones de pesos y de dólares, claro que estás viendo esto que tú denunciaste ahí o que señalaste sobre este artículo de Reuters. Sí, puede ser una escalada, que está iniciando una escalada, una embestida contra López Obrador para tratar de tumbarlo, ¿no? Sí. Yo aquí recomiendo, audiencia de Julio Astillero, les recomiendo, por favor, vayan y busquen un libro que se llama Confesiones de un gángster económico, de John Perkins. Yo entrevisté al autor, John Perkins. Está en YouTube y pueden ver ahí la entrevista, o si no, muchas otras entrevistas. John Perkins era de la National Security Agency y después del 11 de septiembre escribió este libro. John Perkins me dijo directamente a mí, está en el libro de él, mira, el caso de Omar Torrijos en Panamá, no, nada de que se murió en un avión, ¿no? Lo asesinamos. Jaime Roldós, presidente del Ecuador, no, nada de que se murió en el avión, lo asesinamos. Yo personalmente tenía que convencerlos, como dices que están ahí en la embajada, para decirle a López Obrador, y lo vengo advirtiendo desde hace mucho tiempo, teníamos que convencerlos de que entregaran esto a los gángsters económicos. Cuando nosotros fracasamos, entran en acción los chacales. Y puede ser un infarto, puede ser un accidente carretero, puede ser lo que tú ordenes y mandes, y se elimina a esa persona sin dejar rastro. Y si eso falla, el último recurso es la entrada del Pentágono, ¿no? Y ahí están las cosas. Entonces, en materia de energía, tanto en el Ecuador era materia energética.
¿no? Con Roldós era el canal de Panamá y otros asuntos. Ahí está. Compren ese libro, Confesiones de un gángster económico, Confessions of an Economic Hitman, de John Perkins. No tiene desperdicio y creo que viene en el contexto, como posibilidad del contexto de lo que podría estar en riesgo alguien como López Obrador si ante este embate. Perdón. Porque fíjate, Andrés Manuel ha tenido mucho cuidado en las finanzas públicas del país, ¿no? Y hoy hace declaraciones precisamente en este escenario del coronavirus y de la caída del petróleo. Ellos en enero fue que anunció Arturo Herrera que se compraron un seguro precisamente que garantizara, que protegiera el precio del crudo. Sí, de coberturas. Sí, de coberturas, garantizándolo, era por 18,000 millones de pesos y eran, para que no bajara, el tope es $49. Y ahorita ya bajó a 35, por eso está todo el mundo en el colapso y demás, ¿no? Pero en México, no, ahí se mantuvo. No sé exactamente, ahí sí desconozco si este seguro está siendo útil y está cubriendo o no está cubriendo esto, pero ahí te das cuenta también cómo Andrés Manuel, a través de la asesoría de Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, lo están asesorando. Bueno, hay que protegernos de los escenarios, ¿no? Y esta reunión que hubo, claro, es una advertencia fuertísima, a mí se me hace muy fuerte. Y estos medios de comunicación que denunció Nancy de Contralínea, Flores, con todos estos medios, el moche que perdieron en millones y millones de pesos. Por aquí tengo un listado de todos los medios, cuánto les quitaron, cuánto dejaron ya de percibir los Kraus en Letras Libres, ¿no? Y que eso te explica su línea editorial, no solamente del papá, sino también del hijo, ¿no? En los Estados Unidos. El Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿No? Y ustedes no saben que el Espíritu Santo realmente... Oye, y ya lo nombraron coordinador de opinión global del Washington Post, ¿no? Sí. Y el Espíritu Santo está en los anuncios comerciales que vienen a continuación. Aquí no creemos en el Espíritu Santo, se cancelan los comerciales. Eso sí, rebelión aquí de una vez. Vamos y volvemos ya. Bien, tenemos información de una balacera hoy afuera de Torre Diana, en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Esto está dándose a conocer, tanto usuarios de las redes sociales que están difundiendo los videos de estos momentos. Es un hecho policíaco preocupante en la zona céntrica de la Ciudad de México y lo están retomando ya los diferentes portales informativos. No hay, al menos hasta este momento, información específica de las autoridades acerca de lo que hubiera sucedido, pero eso está pasando en estos momentos, es lo que se ha difundido en las redes sociales. Una balacera en la Torre Diana, cerca de la Torre Diana en Reforma, cerca de la Torre Diana en Reforma. Bien, pues vamos a retomar esta mesa de supermartes de superperiodistas y bueno, pues la violencia que está desatada en este esquema también de exacerbación de ánimos, de incertidumbre, Ernesto, de lo que estás platicando. Sí, mira, a mí hay... ¿Le tocaba a él? Dos elementos. Tranquilo. Gracias. Hay dos elementos, dos personajes de los que no se está hablando y que tiene que ver con la violencia que tenemos ahorita en el país: Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, ¿no? Porque a Andrés Manuel López Obrador, al presidente, tenemos que estarle cuestionando y estar presionando para que hagan una atención adecuada a los índices de violencia y criminalidad que hay en el país, y sobre eso no tenemos que soltarlo. Pero Felipe Calderón, oye, me da hasta coraje porque esto ya parece una burla del expresidente. Un tuit que tiene fijado en su cuenta, que es:
que el 2020 sea un año muy bueno para todos, que le vaya bien a México, que crezca su economía, que reduzca significativamente la inseguridad y aumente el empleo. Mira, hay que tener cinismo. ¿Eso lo publica quién? Felipe Calderón. Ahí lo Y lo tiene fijado hasta arriba en su tweet. Ajá. Es que en serio que hay que... Es un descarado, mano. Es que de veras que sí cabrea, porque cómo puedes a estas alturas, viendo la condición actual, siendo uno de los principales responsables de la condición actual del país, te pongas a tuitear esto el 8 y 9 de marzo, cabrón, ¿no? ¿Eso lo tuiteó? Sí. Y lo ahí dejó está, fijo. lo tenemos en pantalla. Sí. Ahí está. El 8 de marzo, un Rubén. colega tuyo del periódico La Jornada, Jaime Hernández, se lo encontró, hace unos meses se lo encontró en una tienda de disfraces. A Calderón. Sí, rodeado Se estaba disfrazando de de un él ejército, de una guardia pretoriana y ¿no? Y en una tienda de disfraces, ¿no? Al comandante Borolas, dijo él, ¿no? O sea, luego pero ¿cómo le pusieron? ¿No? Ajá. Yo creo que es responsable también antes el señor Vicente Fox Quesada, porque nos quedó a deber el cambio democrático, sin duda. Se simuló una transición democrática cuando en realidad se le escogió como un personaje tal como el del libro que se fusiló el título de la Revolución de la Esperanza de Erich Fromm, tal como esos que no lo escribió él, sino que se lo escribieron, en fin, pero él fue escogido como un producto de mercadotecnia, así como JJ Rincón, todo eso, para simular Rendón. Fue un producto de estos que ya, en ese libro de Vicente Fox, el que lo recomienda ahí la empresa, dice, esta es la empresa que le puede convencer a usted de que su gato es perro. Esa falsedad con Vicente Fox Quesada para entregarle todo al neoliberalismo, al decálogo privatizador, a este neoliberalismo que nos ha hecho tanto daño a nivel mundial, ha generado también todo esto de violencia que dices. Y lo recuerdo también desde Ernesto Zedillo Ponce de León. Uf, sí. Lo recuerdo perfectamente bien y si me apuras, pues desde Carlos Salinas de Gortari, inolvidable en 1994, el levantamiento armado en Chiapas, el asesinato de te vas Colosio. también Miguel de la Madrid. Bueno, te vas también a Miguel de la Madrid. Pero entonces es una... Negro es una- Durazo y todo. Pero tú Negro- crees que específicamente Calderón y Peña Nieto están haciendo cosas para torpedear al gobierno. Ah, no, por supuesto. Sin duda, si lo dijo el propio Fox, ¿no? Que iba a hacer todo, ¿para qué? ¿Cómo lo dijo? Dijo, voy a Para hacer... impedir que llegara al poder López Obrador. No, ya después, ya después lo dijo. Que voy a salga hacer- antes, ¿no? para darle en la madre a la cuarta transformación. Así lo dijo. Sí, Porque me parece no que tiene hay ninguna ética para... hay un descaro y un cinismo de estos personajes. Peña Nieto sigue en su eterna luna de miel. Ese cuate le sigue, sí. Sí, creo que él sí se considera intocable. Felipe Calderón no creo que ahorita ya esté en condiciones de poder viajar a los Estados Unidos, pero sigue con un descaro y un cinismo y una actividad política que sorprende por el tamaño de la desfachatez, ¿no? De la miserabilidad del expresidente Felipe Calderón. Y permíteme nada más también, porque sé que ya nos tenemos casi que ir, ¿Ya? pero me gustaría pasar a lo del paro que hicieron las compañeras, que me parece que fue emblemático y que sí es un giro de tuerca ahí para el país. El país se sentía desolado. Bueno, yo lo sentí y lo padecimos tremendamente. Y en Rompeviento, imagínate, toda el área editorial de Rompeviento, son mujeres. Entonces, no fue ninguna. Ándele, Y tuvimos que- ándele. Sí, Bueno, tuvimos- aquí las señoritas del maquillaje Sí, también. no vinieron. No, sí. ¿Quién les maquilló ayer? Pues como se Salieron pudo. así, Aquí salieron. entre nosotros. No, hubo muchas tareas específicas, delicadas, especializadas que no Sí. se pudieron hacer por esa ausencia legítima. Dije. Pasé a la Cámara de Senadores. Ujú. Dice, no vino ni el 1%. Nadie fue. Pasé a la Secretaría de Bienestar. No fue ninguna mujer tampoco. Eso no es tanto Oye, yo les hago problema en una pregunta. Rompeviento, ¿no? Sí. ¿Cómo irrumpe en todo esto lo que muchos aseguran? Cuidado, George Soros está detrás de esto. Yo digo que al margen de que George Soros esté,
es una realidad, ¿no? O no, financiando esto. Ya ves que circuló mucho eso, ¿no? Bueno, pues la verdad es que en México existen múltiples organizaciones de la llamada sociedad civil y sobre todo organizaciones periodísticas generando agenda informativa, impulsando ciertas posiciones mediáticas que están financiadas por Open Society, Por Open Society, sí. abiertamente por Soros. Pero a mí me parece que más allá de todo esto hay legitimidad Hay en lo que se legitimidad. planteó y hay un despertar de la conciencia de muchas mujeres que por primera vez se manifestaron y muchas mujeres que por primera vez dijeron su verdad, que dijeron las violaciones, las agresiones, las ofensas que sufrieron y que tuvieron la capacidad y la circunstancia de ir avanzando y creo que es un proceso que no se va a revertir. ¿Eh? Oye, y la mujer que se subió a proteger un monumento. Sí, claro, claro. Fantástica. Oye, me no, encantó porque se la jugó también Pero ahí. esta acción del paro me parece además estremecedora porque desaparecieron, Sí, ¿no? sí, Y en un país de fosas y de desaparecidas y desaparecidos, de pronto desaparecieron, ¿no? Y Se hizo y- presente sí, a través de... claro, y yo espero que el Ejecutivo Federal pueda leerlo de otra manera. Una cosa es esta derecha recalcitrante, Claro. estos opinólogos de los Belauzarán, los Kraus y toda esta gente. Una cosa es ellos y otra es esta cruda realidad y que espero que le den una atención realmente eficaz y expedita porque urge. La dilación forma parte de la tortura, la dilación de los casos forma parte de la tortura y eso es lo que nos está pasando. Tiene que haber una reunión urgente, no dentro de una generalidad de desaparecidos y de criminalidad, sino también específicamente sobre los feminicidios y la violencia contra las mujeres. Te quedan 60 segundos para dar por despedidos de 60 Supermartes. segundos. En 60 segundos voy a tratar de decir que admiro a dos mujeres, evidentemente a varias, pero Rosa Parks, Ajá, que cataliza claro. el movimiento de los derechos civiles hasta llegar a Martin Luther King y todo, con aquella decisión en Montgomery Claro. de no levantarse de su asiento, que fue además una mujer cansada, afroamericana, marginada, dijo, pues no me levanto. Otra rápidamente, Helen Keller. La historia en Helen Keller la trata nada más como un ejemplo de superación de una persona sorda, muda, ciega, que pudo llegar a leer y escribir a través de aquello. Le quitan completamente su carácter de que fue una socialista radical. Allá nada más quieren privilegiar lo que hizo ella de adquirir el derecho a la palabra y el lenguaje, pero no lo que hizo con él. Y lo que hizo con él fue combatir, entre otros, al presidente Wilson, ¿verdad? Y reivindicar al ser humano explotado en una condición de clase femenino junto al masculino, ¿verdad? En un capitalismo salvaje en contra del presidente Wilson. Entonces me quedo con una mujer que no podía hablar, que no podía escuchar, que no podía ver, pero una gran mujer que venció todo eso, pero buscando la identificación del ser humano masculino y femenino en una lucha de clases. Muy bien, pues muchas gracias. Y yo me quedo también con la canción bellísima de Vivir Quintana. Sí, muy sí, sí. padre, muy padre. Himno, qué maravilla. Vivir Muy Quintana, linda. que estará con nosotros el próximo viernes de Cubilete. Lo vamos, Ah, a, buenísimo. lo vamos a hacer con ella, No, y a mí con me Vivir plantó Quintana. por el Gran. paro. No, Y porque venía con nosotros también. Ah, No, no bueno. te creas. Ya Bien, no. muchas gracias. Muchas qué gracias. coro, el Vamos coro y todo. a un